Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y saludamos a Néstor Sayago, quien es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Táchira. El circuito tuyo, El circuito mío es el circuito número 1 del estado ajá, Táchira, que es San el Antonio, denominado ¿no? circuito de frontera, Ajá. que tiene 6 municipios, que es Bolívar, que es capital San Antonio del Táchira, Pedro María Ureña, Ureña, los dos Capachos, municipio Rafael Urdaneta y municipio Junín, capital Rubio. Esos son los 6 municipios que componen el circuito número 1 del estado Táchira. Y después del cierre de la frontera, ¿cómo ha cambiado la situación allí? ¿Cuál ha sido la evolución de la situación en la frontera, Néstor? Bueno, hay una evolución favorable. Era un paciente que estaba en una enfermedad crítica y cuando se comienzan a aplicar los correctivos el paciente va mejorando progresivamente. Progresivamente significa que hoy día ya nosotros los tachirenses, los que estamos en el circuito de frontera, comenzamos a tomarnos las fotos en los anaqueles porque se están consiguiendo los productos. Y no las famosas fotos de los ¿Anaqueles vacíos? De los anaqueles vacíos. Ahora la gente toma las fotos ya consiguiendo los pañales, consiguiendo los detergentes, consiguiendo los artículos de primera necesidad. Y de la misma forma también el tema de poder ir al banco, poder ir al cajero, que no podíamos ir al banco al cajero por este fenómeno delictivo que ocurrió ahí, el denominado cambiazo, en donde se llevaban para Colombia los billetes de 100 o billetes de 50. Ya la gente con normalidad dice voy al... ¿Cuál es la garantía o la posibilidad, Néstor, de que esto se mantenga en el tiempo? Que es decir, ese abastecimiento no sea producto del cierre de la frontera solamente, sino que cuando se reabra, pues eso ya no ocurra ese trasvase de productos hacia Colombia y no se estén llevando el dinero tampoco y se mantenga el abastecimiento. O eso es artificial. No, la garantía viene de los acuerdos que tienen que llegar ambos gobiernos, el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando por la derogación, por ejemplo, de la resolución número 8 de Colombia. La resolución número 8 de Colombia del año 2000 es clara cuando establece que el Banco de la República de Colombia establece el valor del dólar y el valor de otras monedas a nivel nacional, pero que sin embargo le da la libertad a que los cambistas de frontera establezcan el valor que ellos consideren a la moneda, en este caso al valor del bolívar. Entonces tenemos que en Bogotá un bolívar, de acuerdo al Banco de la República de Colombia, vale 230 pesos, pero en Cúcuta el bolívar vale 4 o 5 pesos. Contra eso es contra lo que estamos luchando, que hay unas regulaciones que impiden la normalidad de la frontera y que esas regulaciones Ahora, si el bolívar fuese un bolívar fuerte realmente, como inicialmente se le bautizó durante el gobierno del presidente Chávez, estas cosas no ocurrirían, ¿no? Es que el bolívar... También hay una debilidad, el bolívar está débil y ellos se aprovechan, como diría el Chapulín Colorado, se aprovechan de su nobleza, ¿no? Es que el bolívar es fuerte cuando usted entra en la página del Banco de la República de Colombia y dice 230 bolívares por un peso colombiano. Es débil allí. 230, pero en la frontera vale 4 o vale 5. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Por la mafia cambiaria. ¿Por qué ocurre eso? Porque promueven que lleven billetes a Cúcuta. ¿Para dónde? Para luego hacer ¿qué? Llevarlos a Bogotá, disminuir el circulante, causar caos en el sistema financiero nacional, en el sistema bancario, que no puedas ir a un banco a retirar un efectivo, no puedas ir a un cajero. Entonces el bolívar efectivamente es fuerte y lo dice el indicador macroeconómico de la República de Colombia, pero luego las mafias enquistadas en una resolución, que es la que estamos solicitando su derogación, es la que impide que efectivamente tenga el valor de referencia entre ambos bancos nacionales en la frontera. Ahora, los problemas ya que tienen que ver con la violencia, con la inseguridad, el narcotráfico, esos problemas se acabaron con el cierre de la frontera. Esos problemas han disminuido enormemente. Por ejemplo, y nosotros lo sentimos allí. Ahí prácticamente había un toque de queda. Ahora con una declaratoria de estado de excepción, la gente circula con toda normalidad en todas las horas del día. Yo te quiero decir que nosotros dictamos el decreto de estado de excepción acá en Venezuela, pero la República de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, dicta para el 7 de septiembre, él declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en territorio colombiano. Y de las cosas interesantísimas que el presidente de Colombia firma, él firma acá, y quiero leer este párrafo, que esto es la meca de lo que firmó. Dice que aunque el efecto de cierre de fronteras genera un incremento del desempleo en los municipios limítrofes, la situación en Cúcuta es particularmente crítica si se tiene en cuenta que la ciudad y su área metropolitana presentan graves problemas de desempleo, muy superiores a la media nacional, motivo por el cual el súbito e intempestivo cierre del tránsito entre los dos países ha disminuido, y escucha esto, lo dice el presidente de Colombia,
ha disminuido las posibilidades de que los cucuteños pasen la frontera para derivar recursos de subsistencia en Venezuela. El mismo presidente de Colombia da una declaración en un decreto firmado por él, ratifica que en Cúcuta hay elevados niveles de desempleo y que el cucuteño vive de pasar la frontera a Venezuela a buscar recursos de subsistencia. Entonces, esto es un problema que es del hermano país de Colombia, pero que nos está afectando a nosotros. Pero ha dicho Santos que los problemas de Colombia son made in Venezuela o made in Venezuela. Bueno, el hecho de que... Los problemas de Venezuela, perdón, son hechos en Venezuela. Los problemas de la revolución bolivariana son hechos en Venezuela, no en Colombia. Bueno, pero la canciller dice que el problema que hay en Venezuela es que los alimentos son muy baratos y de que los alimentos son subsidiados. Y eso repercute para ellos en algo contradictorio, porque promueven el contrabando de extracción de gasolina, promueven el contrabando de extracción de los alimentos. En Cúcuta, los pimpineros pagan impuestos. ¿Usted puede creer que una alcaldía le cobre impuestos a una forma de vida como ser un pimpinero, chupar gasolina para colocarlo en un envase para luego vendérselo al otro y que esos pimpineros sean un grupo organizado, regular dentro de una alcaldía y dentro de toda una franja? Eso es totalmente inadmisible. Ellos van y pagan el impuesto. Ahora, ¿en qué se convirtió Colombia promoviendo los pimpineros? Se convirtió en un exportador de gasolina. Ahora ellos exportan gasolina porque la gasolina venezolana va a Colombia y suministra un elevado porcentaje del consumo nacional. La responsabilidad de funcionarios públicos en este asunto del tráfico de gasolina, porque es imposible creer que eso pase así sin complicidad. Bueno, la responsabilidad de los funcionarios públicos es que hay más de 80 funcionarios militares detenidos, tenientes coroneles, sargentos, mayores, funcionarios de tropa, pero esa tesis de que... ¿De ahí para arriba no hay más responsables? Esa tesis de que la responsabilidad es de los militares venezolanos sería como cuando Colombia promovió la tesis de que nosotros éramos los responsables del narcotráfico porque ellos penetraban nuestra frontera y llevaban la droga a Europa o a Estados Unidos. Entonces, cuando van los alimentos o la gasolina de aquí para allá, nosotros somos los responsables. Y cuando traen la droga de allá para acá, nosotros también somos los responsables. Entonces, esa política comunicacional, que es una política comunicacional internacional montada desde Bogotá, en donde bajo ninguna circunstancia asumen las responsabilidades, ni en los contrabandos de extracción que nos hacen de nuestros alimentos, de nuestros hidrocarburos o en el ataque a nuestra moneda. Ahora, en este caso, ¿cómo ha reaccionado la oposición en el Estado? ¿Qué dicen los alcaldes opositores que están también en el Estado Táchira? Los alcaldes opositores del primer decreto de estado de sección, que es el del circuito número 1, al que yo represento, los 4 alcaldes asistieron a la sesión en el Consejo Legislativo del Estado Táchira cuando se trasladó a la Asamblea Nacional, dando apoyo a la firma del decreto de estado de sección en el circuito de frontera. Los 4 se dirigieron al presidente de la Asamblea Nacional, se dirigieron a los otros diputados que estaban allí y estaban apoyando, aplaudieron la resolución, el decreto de estado de sección número 1. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que están de acuerdo, que luego, por presiones entre ellos o por alguna línea que llegue del extranjero o de Caracas, de la derecha y extrema derecha, salgan a manifestar o a dar opiniones en contra, bueno, y ese es otro tema, pero ahí estuvieron y ahí quedaron grabados para la historia de que efectivamente apoyaron el decreto de estado de sección. Mira lo que te dice el Willy por aquí. Candidato Sayago proponga que las autoridades que retengan ilícitos, que a esas autoridades se les dé un porcentaje para evitar que contrabandistas los corrompan. Nosotros estamos promoviendo, incluso el gobernador Vilma Mora, a quien le envió un saludo en una rueda de prensa que estuvimos ayer y con quien trabajamos de la mano todos estos meses, le está promoviendo que los militares que sean implicados, que estén implicados en cualquier tipo de contrabando o violación de normas, las penas se les aumenten, que se le degrade también su se le baja de grado. Que se le degrade, pues. Sí. Entonces, rango. El rango. Nosotros estamos atacando por todas las vías. Aquí hubo una intervención en el Asunde del Estado Táchira. Tenemos que hacer una pausa, sí. Néstor. Sí. Y al retorno seguiremos hablando, ¿no? Bueno, ya mismo vamos a la pausa, pero... Vamos a la pausa. Que tú querías mostrar algo aquí rapidito. Yo te quería mostrar esta aquí. Trajo unas fotografías mías de cuando yo era diputado, imagínense ustedes. Tocando cacerola, lo tenemos acá, pero mira... Aquí estamos con Alexis Rossi y Carlos Melo, mira cómo estamos en la causa de él. Como nos trata la derecha, mira lo que dice. Estampa de la marginalidad. De izquierda a derecha, Vladimir Villegas con cuchara
de madera en la mano. Carlos Melo, el organizador y repartidor de cacerolas, y Alexis Rosas, que se sumó a última hora con un pocillo loco y una navajita. Eso fue en el año 96, el nuevo En país. el año 96. Así es. Bueno, son algunas cositas. Después mostrar las otras que Listo, trae. Vamos a la está muy pausa, bien. ya venimos. Gracias.